Fenómeno de luna llena de Rousi. Soy veterinaria en un pequeño pueblo de Ohio. En un lugar como este, donde el ganado supera en número a las personas y todos se conocen, la vida parece predecible. Y, en su mayoría, lo es. Sin embargo, hace unos 2 años, comencé a notar algo que desafió mi comprensión del mundo natural. Todo comenzó una fría mañana de otoño. Acababa de llegar a la clínica cuando mi asistente, Jenny, entró apresurada con una expresión preocupada en el rostro. Doctora Rousi, dijo, los Dan acaban de llamar. Algo entró en su gallinero anoche y es grave. Este tipo de situaciones no eran raras. A menudo lidiábamos con ataques de depredadores en las granjas, usualmente eran coyotes o, en ocasiones, algún perro salvaje. Pero cuando llegué a la granja de los Dan, supe que esto era diferente. El gallinero parecía haber sido arrasado por un tornado. La malla de alambre, pesada y resistente, estaba rota como si fuera papel, y en el interior había una escena sangrienta. Lo que me impresionó fue la precisión de los ataques. No era el ataque frenético de un depredador hambriento, cada gallina había sido asesinada con una mordida precisa y poderosa en el cuello. Mientras examinaba la escena, el señor Dan se acercó a mí. Su voz temblaba un poco. Rousi, llevo criando gallinas 30 años y nunca había visto algo así. ¿Qué crees que pudo haber sido? No tenía una buena respuesta para él. Las marcas de mordida eran demasiado grandes para ser de un coyote, y la fuerza necesaria para romper el alambre descartaba la mayoría de los depredadores locales. Tomé algunas muestras y medidas, y le prometí investigar. Durante las semanas siguientes casi olvidé el incidente, hasta que volvió a ocurrir. Esta vez, fueron las ovejas de los Peterson, 3, muertas, todas con la misma precisión que había visto en el gallinero de los Dan, y la cerca había sido destrozada con una fuerza increíble. Empecé a registrar estos ataques, anotando sus ubicaciones y fechas. No fue hasta el tercer incidente cuando noté el patrón, cada ataque ocurría en la noche de luna llena. Al principio, lo descarté como una coincidencia, pero con el paso de los meses, el patrón se mantuvo. Cada luna llena traía un nuevo ataque, siempre con las mismas características, una fuerza asombrosa, muertes precisas y una preferencia por el ganado en lugar de presas salvajes más fáciles. Empecé a investigar. Analicé los patrones de vida silvestre locales, consulté con guardabosques y biólogos, pero nadie tenía explicaciones que encajaran. Los ataques eran demasiado poderosos para ser de pumas y demasiado precisos para ser de osos, y demasiado infrecuentes para ser obra de un depredador natural. Fue durante una de estas sesiones de investigación nocturna cuando me encontré con el término licantropía clínica. Es una condición psiquiátrica en la que una persona cree que puede transformarse en un animal. La mayoría de la literatura médica la describe como una ilusión, pero algunos textos antiguos la relacionan con el folclore de los hombres lobo. Casi me reí, ¿hombres lobo en nuestro pequeño pueblo del Medio Oeste? Era absurdo. Y, sin embargo, la conexión con la luna llena, la increíble fuerza y la precisión en los ataques me hacía dudar. Por supuesto, mantuve estas ideas para mí misma, tenía una reputación que mantener. Pero empecé a prestar más atención a la gente alrededor del pueblo, especialmente a medida que se acercaba la luna llena cada mes. Al principio, fue sutil. Noté que algunas personas parecían más tensas a medida que se acercaba la luna llena. Uno de mis clientes, un hombre normalmente calmado llamado Frank, casi perdió la compostura cuando le sugerí reprogramar la cita de su perro para una noche de luna llena. Luego estaba Abigail, la nueva profesora de biología de la escuela secundaria. Se había mudado al pueblo hacía aproximadamente 1 año, justo cuando empezaron los ataques. Noté que siempre lucía exhausta después de las noches de luna llena, a menudo, llamaba para reportarse enferma al día siguiente. El verdadero punto de inflexión llegó unos 6 meses después de comenzar mis observaciones. Estaba trabajando hasta tarde en la clínica en una noche de luna llena cuando recibí una llamada de emergencia, un gran animal había sido atropellado en las afueras del pueblo. Cuando llegué al lugar, el conductor estaba visiblemente alterado. Se lo juro, doctora, decía una y otra vez, no era un ciervo, estaba caminando en 2 patas. El animal, fuera lo que fuera,
se había arrastrado hacia el bosque. Seguimos un rastro de sangre, pero desapareció después de unos 100 metros. Sin embargo, lo que encontré me heló la sangre. Allí, medio oculto en el barro, había una huella. Era más grande que el pie de una persona, con claras marcas de garras al final de cada dedo. Hice un molde de la huella antes de que llegara la policía. Hasta el día de hoy, lo tengo guardado bajo llave en el cajón de mi escritorio. Me recuerda que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación racional. Al día siguiente, me enteré de que Abigail, la profesora de biología, había sido ingresada en el hospital con graves heridas por un accidente de senderismo. Estuvo fuera del trabajo durante semanas, y cuando regresó, caminaba con una notoria cojera que duró meses. Ojalá pudiera decir que resolví el misterio, que descubrí la verdad detrás de estos extraños sucesos. Pero la realidad es que me quedé con más preguntas que respuestas. Los ataques continúan cada vez que hay luna llena, siempre con las mismas características. He compartido mis hallazgos con el sheriff local, pero sin pruebas concretas, no pueden hacer mucho más. Y, claro, no puedo realmente hacer públicas mis sospechas, ¿verdad? ¿Quién creería a la veterinaria que dice que hay un hombre lobo en el pueblo? Sigo aquí, haciendo mi trabajo, tratando a los animales y documentando los ataques ocasionales, en busca de la explicación correcta. Todo el tiempo, observo la luna crecer y menguar, preguntándome qué traerá la próxima luna llena. Si alguna vez estás en un pequeño pueblo de Ohio y ves un camión veterinario aparcado en un camino solitario en una noche de luna llena, saluda con una mano. Probablemente seré yo, vigilando y esperando el momento en que el mundo de la ciencia y el mundo de las leyendas se crucen. Esta historia me ocurrió en 2009. ¿Por qué la estoy contando solo ahora? La razón es que en aquel entonces firmé un acuerdo de confidencialidad que me mantuvo en silencio durante mucho tiempo. No podía hablar, no podía compartir nada, ni siquiera con las personas más cercanas a mí. Pero ahora han surgido circunstancias especiales, y después de todos estos años, he decidido revelar el secreto que me ha estado carcomiendo todo este tiempo. Verán, cuando miras los rostros felices de las personas que viven en su mundo cómodo y seguro, quieres gritarles que este mundo no es lo que parece. No es tan seguro como nos gusta pensar. Pero luego me preguntaba, ¿acaso solo estaba celoso? ¿Celoso de su ignorancia, su serenidad, su certeza de que el mal absoluto no existe? Aún así, esta historia es para aquellos que están listos para conocer la verdad. En ese momento, trabajaba como electricista para una empresa contratista que daba servicio a instalaciones militares en todo el país. Estas eran bases secretas, fábricas y laboratorios. El trabajo, a primera vista, parecía rutinario, no demasiado difícil. Claro, pagaba bien, pero el factor principal era otro: tenías que ser capaz de mantener la boca cerrada. El silencio se valoraba más que cualquier habilidad. La empresa exigía confidencialidad total a sus empleados. Los militares tampoco bromeaban, o seguías las reglas o buscabas otro trabajo. Mi trabajo consistía en mantener sistemas de energía complejos en sitios ocultos al público. Estos podían ser generadores de emergencia que nunca debían apagarse o sistemas de seguridad que alimentaban cercas electrificadas de alambre de púas. A veces tenía que trabajar en espeluznantes túneles subterráneos que se extendían profundamente en la tierra, donde no llegaba la luz del día. En ese momento, yo era libre, soltero, sin obligaciones con nadie. Mi vida era simple y de bajo mantenimiento. Visitaba a mis padres cuando podía, pero la mayor parte del tiempo estaba en la carretera. La empresa se aprovechaba de eso, me enviaban asignaciones por todo el país durante 3 o 4 meses a la vez, a veces hasta 6 meses. Un día, mi jefe me llamó. Por la expresión de su rostro, supe de inmediato que esta conversación sería seria. Se sentó detrás de su escritorio, girando un bolígrafo en sus manos, sin prisa por empezar. Entré, lo saludé, me senté frente a él y esperé. El aire estaba cargado de tensión, como si estuviera considerando cuidadosamente cada palabra antes de decirla. «Tengo un trabajo para ti», dijo finalmente, mirándome. «Ya estás acostumbrado a viajar a sitios secretos, pero este lugar, este es diferente. Te recomendé yo».
Mi mente empezó a correr. ¿Qué tipo de lugar? ¿Por qué diferente? Pero me mantuve en silencio y escuché. Pagan bien allí, pero hay una cosa, secreto y ciertos riesgos. Así que necesitas pensar cuidadosamente si quieres ir. ¿Dónde es? Pregunté, tratando de no mostrar demasiada curiosidad. Base 42, dijo, bajando la voz ligeramente, como si incluso las paredes pudieran escucharnos. Está en el desierto de Mojave. Me entregó una hoja con las condiciones. La revisé rápidamente, honestamente, no vi ninguna razón para decir que no. El pago era, en efecto, bueno, y después de todo, ya estaba acostumbrado a trabajar en sitios secretos. Esto parecía simplemente un paso más allá. Levanté la mirada y dije, acepto. El jefe asintió e inmediatamente comenzó a hacer algunas llamadas telefónicas. En cuestión de minutos, tenía programada una entrevista. Era mi primera y tuvo lugar en una oficina gris normal en algún lugar de Los Ángeles. Dos tipos de aspecto serio me hicieron preguntas, verificaron toda mi información y realizaron pruebas psicológicas. Obviamente, querían asegurarse de que pudiera manejar el estrés y no me quebraría bajo presión. No conocía los resultados, pero a juzgar por cómo fueron las cosas, todo parecía estar bien. Una semana después, recibí otra llamada. Esta vez me convocaron a una base militar. Allí me reuní con agentes de la Agencia Federal de Seguridad. Me hicieron un montón de preguntas, pero honestamente no tiene sentido entrar en detalles. Todo era rutinario. Lo que realmente me sorprendió fue lo exhaustivas que fueron las verificaciones de antecedentes. Empecé a darme cuenta de que el lugar al que me enviaban era realmente de alto secreto. Pasó otra semana y me llamaron de nuevo, invitándome a volver a la base. Esta vez me dijeron que estaba dentro, me entregaron un contrato para firmar y me dieron una tarjeta de identificación especial con un chip para acceder a la base. Luego me dieron solo un día para empacar, pero la verdad es que no tenía mucho que empacar, así que estaba listo para partir al día siguiente. Al día siguiente, estábamos en un avión. Había algunas otras personas conmigo, pero nadie decía una palabra. El tenso silencio en la cabina se sentía como si presionara mis oídos. Todos estaban sentados con rostros pétreos, como si cada uno de nosotros supiera que algo inusual estaba por delante. Yo también me senté en silencio, mirando por la ventana. Pronto comenzamos a descender y vi la base secreta. Se veía exactamente como me la había imaginado, varios hangares masivos rodeados de alambre de púas, torres de vigilancia con soldados fuertemente armados. Pero estaba claro que esto era solo la punta del iceberg, con la mayor parte de la base probablemente oculta en el subsuelo. En la superficie solo había barracones, un centro de mando y algunos garajes para vehículos. Cuando nuestro avión finalmente aterrizó, fui recibido por un hombre de unos 40 años. Se presentó como Bob, directo, sin tonterías, un tipo sólido que claramente había estado en el sistema durante mucho tiempo. Trabajarás bajo mi mando, dijo. Si tienes alguna pregunta, ven directamente a mí. No vayas a otros y no hagas preguntas innecesarias. Lo dijo con naturalidad, pero con tanta seriedad que quedó claro que no debía romper las reglas aquí. Luego, Bob me llevó a donde viviría. Mientras caminábamos, noté a hombres armados patrullando el área alrededor de uno de los edificios. Inspeccionaban todo con tal enfoque que era obvio que este lugar estaba siendo vigilado al más alto nivel. Eso me puso un poco incómodo. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Qué estaban protegiendo tan ferozmente? No podía quitarme la sensación de que la base estaba en un estado de preparación constante, como si algo serio pudiera suceder en cualquier momento. Estábamos en el corazón del desierto, a cientos de millas del pueblo más cercano. Había unos 150 a 200 kilómetros hasta el asentamiento más cercano, si es que se le podía llamar así. A nuestro alrededor no había nada más que un vacío ardiente e interminable. La sensación de aislamiento me dio una ligera inquietud, como si estuviera cortado del mundo. Con una creciente sensación de malestar, seguí a Bob hasta que me llevó a los barracones. Estas eran viviendas cerradas con barrotes en las ventanas.
Al principio no presté atención a los detalles, pero cuando me di cuenta de que los barrotes no estaban allí para evitar que alguien escapara, sino para evitar que los extraños entraran, me dio escalofríos. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Qué estaban escondiendo aquí? Esa pregunta me carcomía. Una vez instalado en mi habitación, pequeña pero lo suficientemente cómoda, comencé a adaptarme a la nueva rutina. Como prometió, Bob me presentó a los otros tipos que, como yo, mantenían la base. Nos reunimos en una pequeña oficina no muy lejos de las viviendas. La gente era generalmente normal, no hacía demasiadas preguntas. Todos entendían las reglas del juego: mantén la boca cerrada y haz tu trabajo. Rápidamente me llevé bien con ellos, especialmente con un tipo llamado Joe. Joe era un tipo sólido de unos 30 años, de estatura media, con cabello oscuro corto y un poco de barba, como si afeitarse todos los días no fuera lo suyo. Estaba a cargo de mantener los sistemas de soporte vital, generadores y filtración de aire. En este desierto, donde hacía un calor abrasador durante el día y un frío helado por la noche, tales sistemas eran una cuestión de supervivencia. Joe y yo congeniamos rápidamente, como si nos entendiéramos de inmediato. Joe era el tipo de persona que nunca se quejaba, pero podía mantener una conversación sobre cualquier tema, ya fuera sobre el trabajo o algo personal. Nuestros días en la base eran en su mayoría sin incidentes. No había mucho trabajo en la superficie, pero siempre surgía algo. Por ejemplo, un par de veces se apagó la iluminación a lo largo del perímetro de la base. Tuvimos que arreglar las lámparas, revisar el cableado. Ocasionalmente había problemas con la red eléctrica en los barracones o el centro de comando, inconvenientes menores que había que resolver rápidamente, pero nada importante. Hasta ahora no se me había permitido salir dentro de los hangares, esos monstruos metálicos gigantes detrás del alambre de púas. Bob dijo que era cuestión de tiempo, pero mi curiosidad me estaba comiendo. ¿Qué había dentro? Pero en su mayor parte, hacía mi trabajo y no hacía preguntas. El tiempo libre seguía un horario estricto, aunque no había mucho. La mayoría de las veces, los chicos y yo nos reuníamos en una pequeña habitación que llamábamos la sala común. Había una vieja mesa de billar y a menudo jugábamos algunas partidas. Joe resultó ser un as del billar, siempre se las arreglaba para meter la última bola justo cuando pensabas que estabas a punto de ganar. Un par de veces nos enganchamos viendo películas extrañas que pasaban en un viejo televisor. La base tenía su propio sistema de transmisión cerrado, sin noticias, sin canales, solo lo que elegían mostrarnos. Así transcurrieron mis primeras semanas en la base, arreglando pequeñas averías, hablando con Joe y los otros chicos, jugando al billar y alguna que otra incursión más allá de los barracones. Todo parecía casi rutinario, excepto por una cosa: la constante sensación de que algo no estaba bien. El problema comenzó aproximadamente un mes después. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Algo extraño fue traído a la base. Un camión masivo entró lentamente en las instalaciones, retumbando como una bestia, seguido por un convoy de seguridad. Hombres armados con cascos y chalecos antibalas, como si se prepararan para la guerra. En el camión había un contenedor enorme y a su alrededor había personas con trajes de protección. No sabía qué era, pero la presencia de toda esta seguridad y secreto me heló la sangre. El camión desapareció silenciosamente en el hangar y las puertas se cerraron de golpe con un estruendo metálico. Y eso fue todo. No hubo información. A partir de ese momento, la seguridad se incrementó aún más. Las patrullas armadas se cambiaban casi cada 2 horas. La base zumbaba de actividad, aunque ninguno de nosotros que no teníamos permitido entrar sabíamos qué estaba pasando. La curiosidad entre los chicos estaba en su punto máximo. Todos especulábamos sobre lo que podría ser. Algunos bromeaban sobre alienígenas, otros decían que era un nuevo tipo de arma. Pero todos entendíamos que esto era serio. Un par de días después, sucedió algo que cambió para siempre la atmósfera en la base. Joe fue llamado a la instalación principal. Algo había salido mal con el sistema de ventilación y necesitaba arreglarlo. Era un trabajo de rutina para él, nada fuera de lo común. Joe salió como de costumbre, enérgico y confiado,
pero cuando regresó, no lo reconocí. Estaba pálido como un fantasma, sus manos temblaban ligeramente y sus ojos, nunca olvidaré esa mirada. Estaban vacíos, asustados, como si hubiera visto algo que no debía ver. Intenté hablar con él, preguntarle qué había sucedido, pero se cerró por completo. Ya no era el mismo Joe con el que jugaba al billar, el hombre enérgico y alegre que una vez conocí había desaparecido. A partir de ese momento, raramente salía de su habitación. Ya no lo veíamos en la mesa de billar y dejó de hablar con el resto de nosotros. Solo aparecía para trabajar cuando era absolutamente necesario, siempre con aspecto de estar preparándose para algo terrible. Nadie sabía qué le había sucedido, pero todos notaron el cambio. Pasó una semana. Una mañana no vi a Joe en el desayuno, así que decidí preguntarle a Bob sobre él. Bob, como de costumbre, fue reservado y breve. Se ha trasladado, dijo secamente, como si no importara. ¿Trasladado? Me sorprendí. ¿Por qué? Razones personales, respondió Bob y rápidamente cambió de tema. Pero esa respuesta no me convenció. Joe había desaparecido sin despedirse, sin una palabra. ¿Razones personales? O tal vez los federales se lo habían llevado por ver algo que no debía. Todas estas preguntas daban vueltas en mi cabeza, alimentando tanto mi curiosidad como mi temor. ¿Qué podría haber asustado tanto a Joe como para que huyera, o fue forzado a irse? Después de la desaparición de Joe, la vida en la base pareció volver a su rutina habitual, pero las conversaciones sobre lo que el ejército escondía en esos hangares no cesaron. Los muchachos y yo a menudo hablábamos de ello mientras jugábamos al billar, pero nadie sabía con certeza. Todo eran especulaciones y conjeturas. Así que cuando Bob me llamó un día, ya estaba preparado para algo serio. Hasta que Joe regrese o encontremos un reemplazo, te harás cargo de sus tareas, dijo secamente. Hay otro problema con la ventilación en el hangar, probablemente algo con el sistema eléctrico. No es la primera vez, así que necesitas arreglarlo de una vez por todas. Asentí, aceptando la tarea. Bob me entregó un pase que claramente era de un nivel de autorización más alto que el que tenía antes. Ahora tenía acceso a partes de la base que anteriormente estaban prohibidas. Esto es para el hangar, dijo Bob, entregándome el pase. Hazlo rápido y sin preguntas innecesarias. Tomé el pase y me dirigí hacia el hangar. Cuanto más me acercaba, más fuerte era la sensación de que estaba siendo observado. El hangar era como una fortaleza, una alta valla coronada con alambre de púas, soldados armados patrullando el área. Se pararon junto a la puerta y cuando me acerqué, me detuvieron, mirándome con recelo. Pase, dijo uno de ellos secamente. Les entregué la tarjeta en silencio, sintiendo sus miradas pesadas sobre mí. Me miraron como si estuvieran decidiendo si dejarme pasar. Después de un momento de inspección, uno de ellos me devolvió el pase en silencio y me hizo un gesto para que avanzara. Pasé por la puerta sintiendo sus ojos en mi espalda, como si no quisieran que estuviera allí. Pero las órdenes eran órdenes. Dentro del hangar estaba oscuro y hueco. Las ventanas estaban cubiertas con persianas metálicas, por lo que solo unas pocas lámparas tenues colgadas del techo alejaban la oscuridad. El hangar en sí se parecía a un almacén masivo, pero sin el caos habitual. Todo estaba ordenadamente dispuesto, contenedores de metal alineados en filas. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de aceite y algo más que no pude identificar. En la esquina lejana del hangar, divisé un ascensor. Era un modelo antiguo, con puertas metálicas y un panel de control que parecía salido de una película antigua. Cuando me acerqué, el panel pidió mi pase. Pasé la tarjeta, las puertas se abrieron con un silbido y entré. El ascensor se movía lentamente, vibrando ligeramente como si estuviera descendiendo una gran distancia bajo tierra. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando las puertas finalmente se abrieron, fui recibido por otro soldado. Estaba allí inmóvil, como un robot, y examinó cuidadosamente mi pase, que presenté una vez más. Por aquí, dijo secamente, haciéndome un gesto para que lo siguiera. Caminamos por un corto pasillo, brillante y estéril,
con paredes metálicas. Al final del pasillo había una pequeña habitación. Dentro había equipos, cajas metálicas, paneles con medidores y pantallas que parpadeaban constantemente. Parecía una típica sala técnica, pero había algo extraño en su atmósfera, como si el aire fuera pesado y denso. Este es el sistema de ventilación, dijo el soldado, señalando el equipo. Haz lo que tengas que hacer. Inspeccioné todo lo que tenía frente a mí. El problema claramente estaba en el cableado. Algunos de los cables parecían haberse derretido, posiblemente por una sobrecarga o algo más. Saqué mis herramientas y comencé a trabajar, revisando conexiones y reemplazando secciones dañadas. Este era un trabajo rutinario para mí, pero por alguna razón, esta vez me sentía diferente, como si alguien o algo estuviera observando cada uno de mis movimientos. Mientras trabajaban las reparaciones, los pensamientos sobre Joe y lo que podría haber visto aquí seguían dando vueltas en mi cabeza. Pronto terminé el trabajo y me aseguré de que el sistema de ventilación funcionara correctamente de nuevo. Todo estaba en su lugar, pero cuando miré alrededor, el soldado que me había traído aquí se había ido. Había desaparecido sin decir una palabra. Y fue entonces cuando me golpeó ese estúpido sentimiento, curiosidad. Maldita curiosidad, siempre trae problemas. Pero no pude resistirme. Me adentré en el pasillo, mirando a mi alrededor, y seguí caminando. Frente a mí había otra puerta, igual a las demás. Me acerqué a ella y pasé mi tarjeta. Con un suave silbido, la puerta se abrió y me encontré en una gran sala. No había nadie alrededor. Tal vez era la hora del almuerzo o el turno de guardia había cambiado. No lo sabía y no le di mucha importancia. En el centro de la sala había una gran mesa, y mi atención se dirigió inmediatamente a lo que había sobre ella. Algo estaba cubierto con una lona, un gran trozo de tela pesada ocultaba algo de considerable tamaño. Me acerqué, mirando alrededor. Nadie entró y la sala permaneció vacía. El silencio era ensordecedor. Cuanto más me acercaba a la mesa, más intensa se volvía mi curiosidad. ¿Qué podría estar escondido bajo esa lona? Mi mano instintivamente se extendió hacia ella. Levanté cuidadosamente el borde de la lona, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Frente a mí yacía una criatura cuya visión congeló la sangre en mis venas. Era algo entre un lobo y un humano, cubierto de pelaje gris sucio y enmarañado. Pero no era un animal en el sentido habitual. Sus extremidades eran largas, con garras que parecían tan afiladas como cuchillas. La piel debajo del pelaje parecía marchita, como si toda la vida hubiera sido drenada de ella. Pero no parecía un cuerpo muerto, parecía estar atrapado en algún estado entre la vida y la muerte. Su rostro, o lo que podría llamarse rostro, estaba desfigurado, con un hocico largo y colmillos afilados como los de un depredador listo para despedazar a su presa. Me quedé allí congelado, incapaz de creer lo que veían mis ojos. La criatura yacía inmóvil, pero incluso en ese estado irradiaba un terror inimaginable. Sus ojos, aunque cerrados, parecían seguirme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el aire en la habitación de repente se volvió pesado, casi espeso. Di un paso atrás, sintiendo que la náusea se apoderaba de mí. Casi me desmayo del miedo. ¿Qué clase de criatura era esta? ¿Qué estaban escondiendo aquí? Me quedé allí, mirando a la criatura, pero en algún momento me di cuenta de que tenía que recomponerme. Rápidamente bajé la lona, tratando de que pareciera que no la había tocado en absoluto. Mi corazón latía como loco, pero me obligué a moverme. Necesitaba salir de allí, y rápido, antes de que alguien me viera. Volví al pasillo, mirando a mi alrededor, pero todo estaba en silencio. Parecía que nadie había notado mi curiosidad. De repente, un soldado apareció por la esquina. Se acercó a mí, mirándome directamente a los ojos. ¿Dónde estabas?, preguntó, su mirada pesada y sospechosa. Intenté mantener la calma y respondí, solo estaba mirando alrededor. No fui lejos. El soldado entrecerró los ojos, como si sintiera que algo no estaba bien, pero no dijo nada.
Luego preguntó, ¿terminaste? Asentí, aunque la imagen de esa criatura en la mesa seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué demonios era esa cosa? Pero no podía permitirme rebelarme. El soldado me condujo en silencio hacia la salida, y hice todo lo posible por actuar como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, estaba completamente destrozado. Para cuando regresé a mis barracas, apenas podía mantenerme en pie. Me senté en mi cama y me quedé allí, mirando fijamente la pared. Mi mente era un desastre. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué acababa de ver? ¿Cómo podría explicarlo? Mi cerebro se negaba a aceptar la realidad. Durante horas, simplemente traté de procesarlo, pero el miedo y el shock no me soltaban. La criatura, esa cosa, no abandonaba mi mente. Se estaba abriendo paso en mi conciencia. Al día siguiente, incapaz de lidiar con los pensamientos abrumadores, fui a ver a Bob. No podía quedarme en esta base por más tiempo. Los pensamientos sobre qué más podría estar oculto aquí me atormentaban cada minuto. Necesitaba irme. Bob estaba sentado en su escritorio cuando entré. Bob, necesito un traslado, dije, sintiendo que el temblor se apoderaba de mi voz. Él levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de duda. ¿Pasó algo?, preguntó, mirándome a los ojos como si intentara extraer la verdad. No, yo solo quiero un traslado, mentí, sabiendo muy bien que no podía revelar lo que realmente había sucedido. Bob me miró fijamente durante mucho tiempo, como si tratara de averiguar si estaba mintiendo o no. Hice todo lo posible por mantener la compostura, pero su mirada se sentía como si me atravesara. El próximo avión no llegará hasta dentro de un mes, dijo finalmente. Podrías salir en coche, pero necesitarías autorización para eso, y no es fácil de conseguir. Así que tendrás que esperar. No tuve más remedio que estar de acuerdo. Asentí, aunque por dentro me sentía destrozado. De vuelta en mi habitación, estaba devastado. Estaba atrapado aquí, no había forma de escapar, ninguna manera de huir del horror que había presenciado. Los otros chicos, viendo mi condición, intentaron preguntarme qué había sucedido, pero no pude decírselos. Simplemente no podía. Las palabras se me atascaban en la garganta, y cada vez que pensaba en ese momento en que levanté la lona, una nueva ola de miedo me golpeaba. Pasaron unos días, pero aún no podía recomponerme. La imagen de esa criatura no abandonaba mi mente. Cada vez que pasaba por el hangar, tenía la sensación de que despertaría y se liberaría. Comencé a evitar los hangares, rodeándolos, aunque todo parecía tranquilo en la superficie. No se activaron alarmas y todo continuó como de costumbre, pero en mi interior no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Al día siguiente, llegó un grupo de personas escoltadas por militares. Claramente eran científicos, vestidos con batas de laboratorio blancas, llevando carpetas y tabletas. Parecían preocupados, discutiendo algo entre ellos. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. Desaparecieron en la instalación subterránea, y mientras los veía irse, tuve un mal presentimiento. Fuera lo que fuera que estuvieran haciendo allí abajo, no podía conducir a nada bueno. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Me revolví en la cama, mi mente acelerada, y la tensión en el aire era casi tangible. De repente, el silencio fue destrozado por disparos, ráfagas agudas que me hicieron sentir un vacío en el estómago. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los disparos se sentían como una señal de que algo había salido terriblemente mal. Salté de la cama y me vestí rápidamente, sintiendo que el pánico crecía dentro de mí. Miré por la ventana y me di cuenta de que la energía se había cortado en toda la base. Los disparos continuaron, haciéndose más fuertes. Alguien gritó, y luego escuché gritos. Gritos de dolor y terror. Mi corazón se detuvo. Sabía lo que había sucedido. Esa criatura, la maldita cosa que había visto bajo la lona, había despertado, y por el sonido, no podían detenerla. Me precipité hacia la puerta, corrí al pasillo y la cerré de golpe detrás de mí.
Me topé con algunos otros, sus rostros pálidos, sus ojos moviéndose rápidamente en busca de alguna explicación de lo que estaba sucediendo. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de ellos. «Silencio», susurré, cortando sus frenéticas preguntas. «Escóndanse y no hagan ruido». Me miraron confundidos, sin entender, pero los disparos y los gritos afuera los convencieron más rápido que mis palabras. Todos nos quedamos congelados, escuchando. Un pensamiento cruzó mi mente: necesitaba escapar, salir de la base. Pero eso era casi imposible. Los disparos estaban demasiado cerca, lo que significaba que la criatura estaba cerca. Me presioné contra la ventana de nuevo, tratando de ver algo en el oscuro desierto exterior, pero los disparos se detuvieron, y eso era una mala señal. Cuando los disparos cesan, algo malo está a punto de suceder. Forcé mis ojos tratando de ver algo, pero no había nada más que oscuridad, un vacío interminable. Sin embargo, podía sentirlo. La criatura estaba allí afuera, en algún lugar. Entonces escuché un estruendo, un sonido sordo y pesado, como si algo masivo golpeara una puerta de metal. El sonido hizo que el vello de la nuca se me erizara. La criatura estaba tratando de entrar, y por lo fuerte que era, sabía que rompería sin mucho esfuerzo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y me apresuré a volver a mi habitación, cerrando y bloqueando la puerta detrás de mí, tratando de mantenerme en silencio. Mi mente corría. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo salgo de aquí con vida? En la esquina de la habitación, divisé la salida de emergencia, una pequeña ventana diseñada para evacuación, cubierta por barras que se suponía que se abrirían en caso de incendio. En este momento, era mi única esperanza. Esperé, conteniendo la respiración, esperando que esa cosa rompiera, y entonces, el fuerte estruendo. Había derribado la puerta. Mi corazón saltó a mi garganta y me quedé congelado, escuchando. ¿Había entrado o todavía estaba afuera? El ruido se detuvo y siguió un silencio sofocante. Me arrastré hacia la puerta y presioné mi oído contra ella, escuchando. Pasos suaves, lentos, deliberados, como un depredador acechando a su presa. Apenas respiraba, tratando de no delatarme. Estaba justo afuera de la puerta, moviéndose lentamente por el pasillo. Entonces escuché un estruendo cercano. Había derribado la puerta de la habitación de al lado. Dentro se escucharon gritos. Gritos de puro terror y agonía, agudos y penetrantes, pero de corta duración. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría en mi pecho. Sabía que tenía que salir, esta era mi única oportunidad. Me apresuré hacia la pequeña ventana, la abrí y comencé a arrastrarme hacia afuera, tratando de no hacer ruido. El aire exterior estaba impregnado con el olor a polvo y metal caliente. Mientras me deslizaba hacia el exterior, eché un vistazo a la ventana contigua, y fue entonces cuando el terror me invadió. La criatura estaba allí, de pie detrás del cristal, observándome. Su grotesca silueta apenas era visible en la oscuridad, pero claramente vi sus ojos brillando bajo la luz de la luna. La criatura me miraba fijamente y entonces comenzó a golpear el cristal. Fuertes golpes sacudieron la pared, el vidrio se agrietó y las barras se doblaron bajo su fuerza. Era más fuerte de lo que podría haber imaginado. Me di cuenta de que no tenía tiempo. Tenía que correr. Conocía esta base como la palma de mi mano, así que sin dudarlo, corrí hacia la salida, pasando edificios, hangares, luces muertas y un silencio ensordecedor. Mi corazón latía como loco y el miedo me empujaba hacia adelante, como si la criatura ya estuviera respirando en mi nuca. En la salida había vehículos estacionados y salté dentro de uno, esperando un milagro, pero no había llaves en el encendido. Esto solo sucede en las películas, pensé amargamente. Sin milagros aquí. Sin esperar lo peor, salí del coche y me dirigí a las puertas. Para mi sorpresa, estaban abiertas. Alguien debió haber escapado antes de que todo se fuera al infierno. Las torres de vigilancia estaban vacías, sin guardias a la vista, o tal vez se estaban escondiendo. No me detuve a pensar. Me lancé carretera abajo, corriendo más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida.
El miedo me impulsaba. No miré atrás. No quería saber qué podría estar detrás de mí. Después de correr un rato, finalmente sentí que mis fuerzas me abandonaban. Miré hacia atrás. El desierto. Estaba solo. Parecía que había logrado escapar, pero esto era solo el comienzo. La ciudad más cercana estaba a unos 200 kilómetros y sabía que el viaje por delante sería largo. Comencé a conservar mi energía, caminando por la carretera, esperando que alguien apareciera. Caminé toda la noche. Mis piernas se estaban cediendo y mi cabeza daba vueltas por el agotamiento. En algún momento, simplemente me desplomé al lado de la carretera y perdí el conocimiento. Me desperté con alguien sacudiéndome. Abrí los ojos y vi que era el ejército. Sus rostros mostraban una mezcla de cautela y confusión. ¿Qué pasó?, preguntó uno de ellos, arrodillándose a mi lado. Agua, susurré, apenas pudiendo hablar. Me dieron una botella y bebí con avidez. Cuando mi mente se aclaró un poco, les conté todo lo que había sucedido en la base. Intercambiaron miradas, pero no había mucha sorpresa en sus rostros, solo expresiones tensas y concentradas. «Ven con nosotros», dijo uno de ellos. «Estarás a salvo». Me negué inmediatamente. ¿Volver allí después de lo que había visto? De ninguna manera. Pero me aseguraron que los refuerzos ya estaban en el sitio y que la base estaba bajo control. Estaba escéptico, pero acepté. Cuando regresamos a la base, la escena era horripilante. La base parecía haber sido destrozada por un huracán. Los soldados pululaban por todas partes, buscando algo, revisando los edificios. Llevaban cuerpos a través de las puertas principales, envueltos en bolsas negras. Había demasiados, muchos más de los que debería haber, tantos que un sudor frío brotó en mi frente. Me enteré de que Bo, mi supervisor, estaba entre los muertos. Pero la parte más aterradora era que la criatura que había visto se había ido. Ni rastros, ni la más mínima pista. Había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Me llevaron a una tienda donde me interrogaron en detalle sobre lo que había sucedido. Después de eso, me pidieron que firmara un acuerdo de confidencialidad. En ese momento, supe que no tenía elección. Lo firmé. Ese capítulo llegó a su fin y, después de un tiempo, me permitieron volver a casa. Han pasado muchos años desde entonces, y ahora finalmente puedo contar esta historia. Pero sé que en algún lugar, allá en el desierto de Mojave, esa criatura aún acecha. Sigue viva, y destruye todo lo que creemos saber sobre el mundo. Mientras el implacable sol abrasaba el vasto y aparentemente infinito desierto sirio, yo, el capitán John Hawkins, permanecía firmemente de pie junto al colosal camionet. Mi mirada estaba fija en la meticulosa carga de equipos de comunicación vitales. El aire estaba lleno de los rudos gritos de los cargadores, una cacofonía que subrayaba la importancia de nuestra tarea. Cada caja, especialmente la grande que era la pieza central de nuestra carga, era manejada con una reverencia que rayaba en lo religioso. Esta caja, sellada herméticamente y salpicada de misteriosos agujeros, despertó mi curiosidad, pero el protocolo y las severas miradas de los funcionarios gubernamentales que supervisaban mantuvieron mis preguntas a raya. Entre estos funcionarios, varios individuos con atuendo civil discreto se destacaban. Mantenían sus ojos, como halcones, sobre la carga, particularmente sobre la enigmática caja grande, sugiriendo que su contenido era de extraordinario valor. Nuestra misión era engañosamente simple, pero de suma importancia: transportar esta carga desde la antigua y legendaria ciudad de Palmira hasta Dar ez Zor, un viaje que en circunstancias normales tomaría unas 6 u 8 horas a lo largo de la autopista M20. Sin embargo, estas no eran circunstancias normales. La ruta atravesaba directamente el corazón del desierto sirio, una tierra infame por su calor implacable, sus repentinas y cegadoras tormentas de arena, y la siempre presente amenaza de emboscadas por parte de bandidos locales. Era una tierra que ponía a prueba el temple incluso de los viajeros más experimentados. Así, nuestro escuadrón de 10 hombres, reforzado por la presencia de 5 funcionarios gubernamentales,
tenía la tarea de garantizar el paso seguro de esta misteriosa carga. Nuestros preparativos habían sido minuciosos. Cada miembro del equipo era un veterano experimentado, seleccionado a mano por su pericia y experiencia en operaciones de alto riesgo. El aire estaba cargado de tensión, un reconocimiento silencioso de los peligros que nos esperaban. La última pieza del equipo fue asegurada con un resonante clic, señalando el fin de nuestros preparativos y el comienzo de nuestro peligroso viaje. Me dirigí a mi vehículo designado, el corazón de nuestro convoy. El camión era una bestia imponente, su motor rugiendo como un trueno distante. Dentro, me acompañaban el teniente Smith, un hombre de pocas palabras pero de compostura inquebrantable, y el señor Jefferson, una figura enigmática y alta del gobierno cuya edad parecía difícil de determinar. Se comportaba con un aire de autoridad que exigía respeto. Nuestro convoy era un espectáculo formidable. A la cabeza y a la retaguardia iban dos M-Raps fuertemente blindados, sus ametralladoras montadas proyectando sombras ominosas. Nuestro camión, que llevaba la preciosa carga, estaba asegurado en el medio. Flanqueándonos había un par de elegantes SUV Versus, sus ventanas tintadas ocultando a los funcionarios del gobierno que eran tan misteriosos como la carga que transportábamos. El viaje comenzó con el lento y pesado movimiento de nuestro convoy fuera del patio privado donde se había realizado la carga. Pasamos junto a una antigua casa árabe de piedra, su arquitectura un testimonio de la rica historia de la región. Sus ventanas altas y estrechas daban a un patio interior donde una fuente, antes vibrante, yacía ahora en silencio, testigo mudo del paso del tiempo y las historias que llevaba. Los niños locales, sus rostros una mezcla de curiosidad y asombro, se agrupaban a lo largo del camino. Su charla emocionada y sus dedos señalando eran una breve distracción reconfortante del peso de nuestra misión. A medida que dejábamos los confines de la civilización, el terreno cambió. La carretera se convirtió en un mero camino de tierra, precursor del vasto desierto abierto que nos esperaba. El paisaje a nuestro alrededor era un tapiz de extremos, dunas interminables que se elevaban y caían como las olas de un océano petrificado, sus tonos dorados cambiando constantemente con la posición del sol. Aquí y allá, arbustos resistentes se aferraban a la vida, su existencia un desafío contra el duro clima árido. El aire era espeso y caliente, una presencia tangible que parecía presionarnos con una fuerza casi física. El cielo era una extensión implacable de azul, sin nubes, su vastedad un recordatorio de nuestra insignificancia frente a la grandeza de la naturaleza. El silencio del desierto era abrumador, un marcado contraste con el ruido y el caos del área de carga. Era un silencio que hablaba volúmenes, lleno de los susurros de arenas antiguas y los secretos que guardaban. En esta extensión desolada, el sol era un supervisor despiadado, sus rayos golpeándonos con una intensidad que parecía penetrar hasta el mismo núcleo. El calor era más que una mera sensación física, era una fuerza omnipresente, un adversario con el que teníamos que lidiar a cada momento. El resplandor ondulante en el horizonte bailaba y distorsionaba el paisaje, creando espejismos que jugaban con nuestros sentidos. Nuestro convoy avanzaba pesadamente, una bestia metálica arrastrándose a través de las arenas antiguas. Dentro del camión, el zumbido del motor y el ocasional crepitar de la radio eran los únicos sonidos que rompían el silencio abrumador. La atmósfera era de solemne anticipación, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos, preparándose mentalmente para el viaje que teníamos por delante. Miré al señor Jefferson, que se sentaba estoicamente, sus ojos fijos en el horizonte. Su comportamiento era un enigma, calmado pero ilegible, añadiendo otra capa de misterio a nuestra misión. El teniente Smith, siempre profesional, mantenía su atención en el camino, sus manos firmes en el volante a pesar del terreno accidentado. A medida que nos acercábamos a la autopista M20, el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. Las dunas interminables dieron paso a un terreno más plano y navegable, aunque el calor opresivo y el brillo cegador del sol seguían siendo compañeros constantes. La autopista misma, una línea vital que atravesaba el desierto, se extendía ante nosotros, una cinta de asfalto que representaba tanto nuestro camino hacia adelante como los desafíos que nos esperaban. Rompí el silencio, mi voz sonando extrañamente fuerte en los confines del camión. Señor Jefferson, esta carga que estamos transportando, ¿puede decirnos algo al respecto?, pregunté, dejando que mi curiosidad se manifestara. El mejor de mí giró su mirada hacia mí,
sus ojos no revelaban nada. «Es solo equipamiento, capitán, nada de qué preocuparse», respondió con voz uniforme y sin emoción. Asentí, aunque su respuesta hizo poco para calmar mi curiosidad. A mi lado, el teniente Smith abrió la boca como si fuera a hablar, pero pareció pensarlo mejor. Volvió su atención a la carretera, un silencioso reconocimiento de que algunas preguntas era mejor dejarlas sin formular. Mientras nos incorporábamos a la autopista, nuestra velocidad aumentó. El convoy se asentó en un ritmo constante. El paisaje pasaba borroso, una mezcla monótona de arena y cielo mientras el sol implacable nos castigaba. Nuestro convoy, una línea de vehículos cubiertos de polvo, serpenteaba por el desierto sirio. El silencio dentro del camión era tan denso como el calor exterior. Solo el zumbido constante del motor y el ocasional crepitar de la radio rompían el monótono rumor. Me senté sumido en mis pensamientos, mi mirada ocasionalmente se desviaba hacia el paisaje árido y decolorado por el sol que se extendía interminablemente a ambos lados de la carretera. Un fugaz vistazo de un zorro del desierto, una visión rara en estas tierras áridas, capturó momentáneamente nuestra atención mientras cruzaba la carretera. Su pelaje rojizo contrastaba fuertemente con las pálidas arenas, un momento fugaz de vida en una extensión por lo demás sin vida. Fue en este momento que el señor Jefferson eligió hablar. «Capitán, ¿cuánto tiempo ha servido en Siria?», preguntó, su voz suave pero con una corriente subyacente de curiosidad. «Casi un año, señor», respondí, manteniendo un comportamiento profesional. Asintió pensativamente antes de adentrarse en un tema aparentemente no relacionado con nuestra tarea actual. «Debe haber tenido un contacto extenso con los locales. ¿Alguna vez ha oído hablar de los asnos salvajes que alguna vez vagaron por aquí?», inquirió. Su pregunta me tomó por sorpresa. «No, señor. No lo he hecho. Mi enfoque ha estado en otros lugares», respondí, algo desconcertado por el repentino cambio en la conversación. Claramente, el asno salvaje sirio, Equus semionus semipus, una subespecie del asno salvaje, alguna vez habitó el Medio Oriente. Más pequeño y resistente que sus contrapartes, adaptado a las condiciones del desierto árido, luchó por sobrevivir. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, se extinguió, sucumbió a la caza y la pérdida de hábitat. Los humanos son fríos y despiadados, y en la guerra contra ellos, uno debe esconderse de ellos o adaptarse para volverse útil, para no interferir. Este es el camino hacia la supervivencia. Los árabes tienen una leyenda. En los interminables desiertos del Medio Oriente, las caravanas susurraban leyendas de una gul llamada Zaira. Era una criatura nocturna, un eco retorcido de su antiguo ser humano. Zaira vivía en las ruinas de ciudades antiguas, atrayendo a viajeros desprevenidos con la apariencia de una joven mujer seductora. Aquellos que sucumbían a su encanto terminaban en su guarida, para nunca regresar. Se dice que Zaira fue una vez una princesa que cayó víctima de una maldición por su orgullo y crueldad. Transformada en una gul, vagaba por campos de batalla y cementerios, alimentándose de los muertos. Podía transformarse en varias formas, a menudo apareciendo como una hiena o volviendo a la forma humana para engañar a su presa. La única forma de derrotar a Zaira era con un solo golpe decisivo de arma, un segundo golpe la reviviría. Escuché, intrigado pero cauteloso. «Una historia interesante», dije finalmente, tratando de entender su intención detrás de compartir tal cuento. La respuesta del señor Jefferson fue una sonrisa delgada. «Imagine si los asnos salvajes se hubieran adaptado como Zaira, ¿habrían encontrado el mismo destino?». «La adaptación, capitán, es la clave para la supervivencia. Y quizás no es solo el dominio de las ratas y las cucarachas», reflexionó, su sonrisa ensanchándose apenas una fracción. La conversación se apagó, dejándome para reflexionar sobre sus palabras. Reflexivamente revisé mi pistola, un hábito arraigado de años de servicio. Su charla sobre criaturas míticas y los paralelos que trazó con nuestra misión me dejaron inquieto. Sentí una repentina sequedad en mi garganta y alcancé mi cantimplora, desenroscando la tapa y tomando un largo sorbo. Pero entonces un sonido desde atrás, un golpe distintivo, me hizo ahogarme con el agua, tosiendo mientras me giraba apresuradamente. Mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor,
pero todo lo que vi fue el camino polvoriento y el convoy que nos seguía. ¿Escucharon eso?, pregunté, mi voz teñida de preocupación. El teniente Smith, nuestro conductor, asintió brevemente, su expresión tensa. El señor Jefferson, sin embargo, permaneció tranquilo, casi inquietantemente así. Después de un breve silencio, simplemente dijo, no le preste atención. Su indiferencia hizo poco para aliviar mi creciente sensación de inquietud. ¿Qué estábamos llevando en este convoy que justificaba tal secreto y protección? Antes de que pudiera indagar más, sucedió lo inesperado. El vehículo de adelante se detuvo repentinamente con un chirrido, enviando una sacudida a través de nuestro camión mientras frenábamos con fuerza. Sin dudarlo, agarré mi rifle y salí del camión, mis ojos escaneando los alrededores. El desierto crudo e implacable no ofrecía pistas. El calor era una fuerza palpable, olas del distorsionando el aire y mezclando el horizonte en un espejismo. La carretera, una vez símbolo de conexión y progreso, ahora se parecía a un paisaje devastado por la guerra, acribillado de profundos cráteres y cubierto de escombros. Enormes trozos de asfalto yacían esparcidos como los restos de alguna batalla olvidada, un claro recordatorio del conflicto que había asolado esta tierra. Mis ojos recorrieron la destrucción, un nudo de aprensión apretándose en mis entrañas. El teniente Harris, liderando el convoy en el primer vehículo, se acercó a mí con una expresión grave que reflejaba mi preocupación. «Capitán, esta ruta es intransitable», declaró, señalando la devastada autopista. «Nuestra mejor opción es desviarnos por el desierto y volver a la carretera más adelante». Su voz llevaba el peso de la experiencia, una forjada en el crisol de innumerables misiones. El desierto, aunque aparentemente vacío, estaba plagado de peligros ocultos. Minas podían estar enterradas bajo las inocentes arenas, y los ocasionales arbustos escuálidos proporcionaban una cobertura ideal para insurgentes. Escaneé el horizonte, la vasta extensión de arena extendiéndose en todas direcciones, sintiendo el peso de la decisión sobre mí. Fue entonces cuando el señor Jefferson, el enigmático funcionario del gobierno que había sido una constante presencia de misterio, se unió a nuestra discusión. Su mirada se detuvo en la carretera devastada frente a nosotros. «Necesitamos movernos rápidamente, capitán», dijo, su voz cargada de urgencia. «No tenemos el lujo del tiempo. Tome el desvío». Sus palabras no admitían discusión, y pude sentir una importancia subyacente en su tono que iba más allá de nuestro predicamento inmediato. A regañadientes, di la orden. Un vehículo explorador se movió adelante con cautela, navegando por el traicionero terreno fuera de la carretera mientras manteníamos una distancia segura. El viaje fue agitado, el vehículo se sacudía violentamente mientras atravesaba el terreno irregular. En medio del tumultuoso viaje, el misterioso golpeteo del área de carga regresó, más insistente que antes. Lancé una mirada interrogante al señor Jefferson, la frustración bordeando mi voz. «¿Qué demonios estamos llevando?». Su respuesta fue cortante, entregada con una autoridad dominante que no admitía más preguntas. «Ignórelo, capitán. Es una orden». Sus palabras resonaron en mi mente mientras continuábamos nuestro viaje. Los soldados a mi alrededor compartían miradas de inquietud, cada hombre luchando con sus propios pensamientos y temores. Eventualmente, navegamos por el terreno accidentado y nos reincorporamos a la autopista. La tensión de los soldados era palpable, los ojos constantemente vagando, las manos agarrando sus armas un poco más fuerte. El artillero giraba incesantemente, vigilante contra cualquier amenaza potencial. A pesar del peligro omnipresente, no encontramos más obstáculos y aceleramos por la autopista. El camino por delante se extendía en la distancia, flanqueado por pequeños acantilados y montañas que anunciaban un terreno más peligroso. Los cañones que se avecinaban eran notorios por sus curvas traicioneras y grietas ocultas, perfectas para emboscadas. Al entrar en un cañón estrecho, las imponentes paredes rocosas se cerraron a nuestro alrededor, su presencia imponente proyectando largas sombras oscuras a través de nuestro camino. El cañón era de una belleza áspera y oscura, sus paredes un tapiz de rojos, naranjas y marrones, tallados por las fuerzas implacables de la naturaleza durante milenios. El estrecho sendero serpenteaba entre los imponentes acantilados. El silencio del desierto,
amplificado por las rocas circundantes, creaba una atmósfera tensa. Aquí, en este antiguo corredor tallado por el viento y el agua, éramos agudamente conscientes de nuestra vulnerabilidad. Pequeños arbustos y plantas resistentes se aferraban a la vida en las grietas, su terca existencia un testimonio de la dureza de este entorno. Procedimos con mayor cautela, el convoy estrechamente unido mientras navegábamos por el camino serpenteante. Mis ojos saltaban de sombra en sombra, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de peligro. Los soldados estaban tensos, su entrenamiento e instintos en alerta máxima. La atmósfera estaba cargada, cada uno de nosotros preparado para lo invisible y lo inesperado. Fue aproximadamente a los 5 minutos dentro del cañón cuando mi mirada se posó en algo inquietante, una cufilla, su tela roja y blanca apenas visible contra el fondo rocoso. Una oleada de adrenalina me recorrió mientras comprendía la implicación completa de lo que estaba viendo. El peligro era inminente. Alcancé la radio para alertar a los demás, pero mis acciones fueron demasiado lentas. Desde detrás de una gran roca, apareció una figura blandiendo un lanzacohetes, la inconfundible silueta de un sistema antitanque Igla de fabricación soviética. El tiempo pareció ralentizarse mientras lo observaba lanzar el misil, su estela zigzagueando por el aire hacia nosotros. Grité una advertencia, pero se perdió en la cacofonía de la explosión subsiguiente. El mundo estalló en caos. La fuerza de la explosión envió ondas de choque a través del convoy, y nuestro vehículo, atrapado en la vorágine, fue violentamente arrojado. Podía escuchar el chirrido del metal, el estallido del vidrio y los gritos de mis hombres, todo fundiéndose en una sinfonía de destrucción. El impacto fue como un golpe de martillo, lanzándome contra el interior del camión. Mi cabeza giraba y mi visión se nublaba, la línea entre la consciencia y la oscuridad oscilando precariamente. Mientras la consciencia se filtraba lentamente de vuelta a mi mente, me encontré siendo arrastrado por el terreno accidentado del desierto sirio. El suelo debajo de mí era un mosaico de arena gruesa y rocas afiladas, raspando contra mi piel con cada sacudida. Mis oídos resonaban con la cacofonía de disparos y gritos desesperados, un fuerte contraste con el silencio espeluznante que había precedido a la emboscada. Cuando mi visión finalmente se aclaró, vi a los miembros de mi escuadrón en posiciones defensivas, sus rostros grabados con determinación y miedo. Estaban disparando hacia sombras distantes, figuras oscurecidas por la neblina del calor del desierto. Estábamos en una ligera pendiente, un punto ventajoso a aproximadamente 1 milla de distancia de los restos humeantes de nuestro convoy. La escena era de absoluta devastación. El aire estaba espeso con el olor acre de metal y goma quemados. Esparcidos alrededor de los restos estaban nuestros asaltantes, fácilmente distinguibles en su mezcla ecléctica de ropa árabe tradicional y equipo militar. Era evidente que habíamos sido abrumados por su número, obligándonos a retirarnos a esta precaria posición. Disparaban sistemáticamente en nuestra dirección mientras simultáneamente saqueaban los restos de nuestra carga. Entre el caos, noté a varios de ellos intentando forzar la apertura de la caja más grande, el foco principal de nuestra misión. Con esfuerzo, logré ponerme de pie y agarrar mi rifle, uniéndome a mi escuadrón en el tiroteo. Apunté a las figuras que rodeaban la caja, mi corazón latiendo fuertemente mientras apretaba el gatillo. Logré alcanzar a uno, observando cómo sus camaradas lo arrastraban apresuradamente a cubierto. Pero no cesaron en sus esfuerzos por abrir la caja. El señor Jefferson, quien hasta ahora había sido una presencia enigmática, estaba disparando activamente a mi lado. En medio del caos, gritó, enfatizando la importancia de evitar que la caja fuera abierta. Concentramos nuestro poder de fuego, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Los asaltantes habían logrado abrir la caja a la mitad, y lo que siguió pareció una pesadilla hecha realidad. La puerta de la caja de repente se abrió violentamente desde adentro, golpeando a uno de los atacantes con tal fuerza que fue lanzado varios pies en el aire. Desde dentro emergió una criatura. Era masiva, parecida a un perro grotescamente mutado, sus movimientos un borrón de precisión mortal. Destrozó a los atacantes con una furia feroz que era escalofriante de presenciar. La matanza de la bestia fue brutal y rápida. Se abalanzó sobre un hombre, arrancándole una extremidad en un rocío de sangre. Otro asaltante fue destripado en segundos, sus entrañas derramándose sobre la arena del desierto.
El aire se llenó con los sonidos nauseabundos de carne siendo desgarrada y huesos siendo triturados mientras la criatura causaba estragos. El foco de los atacantes cambió de nosotros a la nueva amenaza, sus gritos de terror se mezclaron con el sonido de disparos mientras trataban desesperadamente de defenderse de la bestia. La escena ante nosotros era de pura carnicería, el suelo rápidamente convirtiéndose en un macabro cuadro empapado de sangre. En medio de este horror, el pánico se apoderó de los bandidos y comenzaron a huir. La criatura los persiguió implacablemente, su furia incesante. La voz del señor Jefferson cortó a través de nuestro shock, urgiéndonos a movernos. Asentí, saliendo de mi estado aturdido, y rápidamente evalué nuestra situación. Un recuento reveló el desgarrador costo de la emboscada. El cabo Smith, siempre el que aligeraba el ambiente, y el teniente senior Avely, la encarnación del estoicismo, se habían ido. Su ausencia creó un vacío que fue profundamente sentido por cada miembro de nuestro escuadrón. Además, uno de los funcionarios del gobierno había sido asesinado. Nuestros números ahora se habían reducido a 8, incluyendo 2 heridos y 4 agentes gubernamentales restantes. Radié pidiendo refuerzos, recibiendo confirmación de que la ayuda llegaría en 6 horas. Nuestra prioridad inmediata era distanciarnos del caos y del horror desconocido que habíamos desatado. El único vehículo restante, un MRAP, había sido inutilizado durante nuestra retirada. Rescatamos lo que pudimos, camillas para los heridos, equipo esencial, municiones, y lo más importante, agua. En el desierto implacable, el agua era tan valiosa como la vida misma. La realización de que necesitábamos evacuar inmediatamente fue unánime. La criatura, una encarnación viviente del terror, representaba una amenaza para la que estábamos mal equipados para manejar. Era una fuerza de la naturaleza, impredecible y mortal. Mientras nos preparábamos para partir, el peso de nuestra situación pesaba fuertemente sobre nosotros. Los vehículos en llamas detrás de nosotros eran un sombrío recordatorio de los eventos del día, un testimonio del caos del que apenas habíamos escapado. Sin embargo, no había tiempo para el luto o la reflexión. La supervivencia era nuestro único objetivo. Activé la baliza GPS para asegurar que los rescatistas pudieran localizarnos. Con los heridos asegurados en las camillas, comenzamos nuestro arduo viaje. El desierto se extendía ante nosotros, vasto e implacable. Su belleza estaba empañada por la violencia que acababa de desarrollarse. Después de recorrer aproximadamente 16 kilómetros extenuantes a través del escarpado cañón, nuestro cansado grupo finalmente emergió al desierto abierto. Caminamos pesadamente junto a la carretera, un tramo desolado donde ningún vehículo se atrevía a transitar. El calor era opresivo, su intensidad implacable mientras nos turnábamos para cargar a nuestros camaradas heridos, nuestra fuerza disminuyendo con cada paso. Cuando el crepúsculo comenzaba a cubrir el cielo, estábamos a punto de establecer el campamento cuando un destello de luces en la distancia captó nuestra atención. En el corazón del desierto se alzaba una estructura solitaria. Al acercarnos, nos encontramos frente a una antigua pero hermosamente elaborada casa de piedra árabe. Era un edificio de 2 pisos con un pequeño patio en el frente, y las puertas estaban invitadoramente abiertas, iluminadas por el cálido resplandor de las luces interiores. Reconocí que era una típica taberna siria, un refugio para viajeros que se atrevían a enfrentar la dureza del desierto. La casa contaba con un patio central rodeado por altos muros, ofreciendo un santuario aislado. Una fuente adornaba su centro, rodeada de exuberante vegetación, un sereno oasis en medio del sofocante desierto. Entramos cautelosamente al patio, donde noté una campana junto a la puerta. Al hacerla sonar, pronto fuimos recibidos por el dueño de la casa. Parecía tener unos 40 y tantos años, con una barba bien cuidada y cabello oscuro ligeramente teñido de gris. Su piel estaba curtida por el sol sirio, dándole una apariencia ruda pero sabia. Vestido con ropas tradicionales, una túnica fluyente y un taquillá, emanaba un aura acogedora. Se presentó como Muhammad. Le explicamos nuestra necesidad de una habitación, agua y vendas limpias para atender a nuestros heridos. La mirada de Muhammad nos recorrió, deteniéndose brevemente en los funcionarios del gobierno, luego asintió y pronto regresó con los artículos solicitados.
Atendimos las heridas, afortunadamente menores, y Muhammad nos ofreció una comida. La comida era simple pero nutritiva: pan sin levadura, aceitunas, laben, una leche espesa y agria que se cree tiene propiedades curativas, y sándwiches árabes, panes planos rellenos de cebolla finamente picada, perejil y trozos de carne. Comimos agradecidos y dimos las gracias a nuestro anfitrión. Él asintió en respuesta y nos mostró nuestras habitaciones. Los funcionarios del gobierno tomaron una habitación, mientras que nuestro escuadrón se dividió entre las dos restantes. Pronto, una tranquila quietud se asentó sobre la casa. Después de que todos los demás se hubieran quedado dormidos, le dije al teniente Smith, que estaba de guardia, que quería explorar los alrededores. Saliendo al fresco aire nocturno, sentí un cambio refrescante del calor abrasador del día. El cielo era un tapiz de estrellas, ofreciendo un momento de tranquilidad. Decidí caminar alrededor de la casa. Al doblar una esquina, me tropecé con un pequeño bosquecillo de árboles con un pozo en su centro. Curioso, me acerqué al pozo y miré dentro. Estaba demasiado oscuro para ver el fondo, así que saqué mi linterna y la iluminé hacia abajo. Para mi horror, en el fondo yacía un cuerpo que claramente había estado allí por algún tiempo, pero lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que el cadáver pertenecía a Muhammad, el dueño de la taberna que acababa de conocer. Agarrando firmemente mi rifle, corrí de vuelta a las habitaciones, revisando primero a mi escuadrón. No encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, al entrar en la habitación de los funcionarios del gobierno, me encontré con una escena impactante. Muhammad estaba de pie en el centro, mirando a uno de los funcionarios que le apuntaba con un arma. Cuando entré, Muhammad giró ligeramente la cabeza hacia mí, luego comenzó a temblar violentamente. Su cuerpo se contorsionó de manera antinatural, los huesos crujiendo y remodelándose bajo su piel. La vista era fascinante y horripilante a la vez. Primero, su rostro se alargó, la mandíbula estirándose hacia adelante, la piel ondulándose y contorsionándose como si algo debajo estuviera luchando por liberarse. Sus ojos, antes cálidos y acogedores, ahora brillaban con una luz amarilla feral, profunda y salvaje. Su boca se ensanchó, los labios rasgándose en las comisuras para acomodar los afilados dientes que emergían, goteando saliva. La transformación no se limitó solo a su rostro. Sus extremidades se alargaron y engrosaron, los músculos hinchándose y expandiéndose en una grotesca exhibición de poder. Sus dedos se alargaron convirtiéndose en garras, rasgando la tela de su túnica tradicional. El sonido de su ropa rasgándose fue ahogado por los gruñidos guturales que emanaban de su garganta. Su columna vertebral se arqueó de manera antinatural mientras un pelaje oscuro y áspero brotaba por todo su cuerpo, cubriéndolo con una espesa pelambrera animalesca. La figura antes encorvada de un hombre de mediana edad fue reemplazada por una forma bestial y gigantesca que se cernía sobre todos en la habitación. Cuando la transformación se completó, la criatura que estaba ante nosotros era una visión aterradora. Un hombre lobo, un ser mítico de fuerza y furia primordial. Gruñó, revelando una hilera de dientes afilados como navajas, sus ojos escaneando la habitación con hambre depredadora. El hombre que habíamos conocido como Muhammad se había ido, reemplazado por esta entidad monstruosa, una criatura de pesadillas hecha realidad. El funcionario abrió fuego y rápidamente me agaché para cubrirme y no quedar atrapado en el fuego cruzado. La criatura, ahora monstruosa en forma, se abalanzó sobre uno de los funcionarios, mordiendo profundamente su garganta. Los otros continuaron disparando, pero sus balas parecían tener poco efecto. En pánico, huyeron de la habitación, saltando sobre mí en su prisa, excepto uno. El monstruo agarró su pierna, desgarrándolo con mordiscos feroces. Paralizado por el shock, observé la escena macabra desarrollarse antes de recuperar mis sentidos y abrir fuego. Al escuchar los disparos, el resto de mi escuadrón se precipitó y se unió a la refriega. La bestia, ágil y aparentemente inmune a nuestras balas, saltó por las paredes antes de atravesar una ventana y escapar hacia la noche. El silencio cayó sobre la casa, una quietud inquietante que persistió mucho después de la partida de la criatura. Inspeccionamos a las víctimas del ataque, pero desafortunadamente habían sucumbido a sus heridas. El miedo era evidente en los ojos de cada miembro de mi escuadrón mientras mirábamos alrededor.
Decidimos atrincherarnos en una habitación hasta que llegara la ayuda. Según el horario, debería haber sido pronto. Revisé el rastreador GPS, estaba funcionando perfectamente. Suspiré, abrumado por los impactantes acontecimientos del día. Mientras mis subordinados se instalaban adentro, decidí inspeccionar los alrededores, llevando conmigo al teniente Smith. Salimos de la casa, escaneando el área, conscientes de que la criatura podría estar acechando en cualquier lugar. La oscuridad estaba de su lado. Rodeamos la fuente y nos dirigíamos hacia la salida cuando una persona emergió de detrás de la esquina de la cerca. Rápidamente levantamos nuestras armas. Era el señor Jefferson. Suspiró aliviado al vernos y se acercó. Mantuvimos nuestras armas apuntadas hacia él, instruyéndole que levantara las manos. Inicialmente sorprendido, luego comprendió la situación y obedeció. Le pedí que dijera su nombre, y respondió. Luego le pedí que dijera mi nombre, su respuesta fue correcta, pero no estábamos seguros si la criatura no podría imitar recuerdos. El señor Jefferson se acercó entonces a nosotros, afirmando que efectivamente era el mismo. Lo agarré por el cuello y exigí saber qué estaba sucediendo. Hasta este punto había estado callado y no le había preguntado sobre la criatura, ya que teníamos prisa por salir del área, pero ahora necesitaba explicar. Se liberó suavemente de mi agarre, y suspirando, comenzó su historia. Habían recibido un mensaje de que los lugareños habían encontrado un lugar extraño, algo así como una tumba o un lugar de enterramiento. Cuando llegaron, encontraron a esta criatura. Era algo irreal, sobrenatural, que no pertenecía a ninguna especie conocida. Yacía inmóvil, como muerta, pero al tomar muestras, se dieron cuenta de que aún estaba viva. Teorizaron que esta criatura podría ser el mismísimo Ghoul de las leyendas árabes. El proyecto fue rápidamente clasificado y establecieron un campamento cerca de Palmira para estudiarlo. Realizaron experimentos sobre él, tratando de entender su naturaleza. Hicieron de todo con él, pero la criatura tenía increíbles habilidades regenerativas. Esto los intrigó aún más, pero luego comenzaron a notar señales de que la criatura estaba despertando. Un dedo se movió, y cuando uno de los trabajadores vio esto, entró en pánico, comprensiblemente, ya que nosotros mismos habíamos visto cuán aterradora era el monstruo. Pronto, cuando continuaron sus experimentos, la criatura abrió un ojo, los observó a cada uno y luego lo cerró de nuevo. En shock, se dieron cuenta de que era hora de transportar a la criatura a un lugar más seguro y fortificado. Desafortunadamente, el área donde estaba el campamento se encontraba en una zona de exclusión aérea debido a que los terroristas controlaban el espacio aéreo, lo que hacía peligroso moverse por aire. Así que decidieron transportarla a Dar ez-Zor y de allí a nuestra base militar. Se decidió traer la menor atención posible y transportarla con un pequeño escuadrón, pero aparentemente alguien filtró información sobre la carga, aunque no sabían qué estábamos transportando. Cuando terminó su historia, todo encajó en su lugar. El rompecabezas estaba completo. Comencé a procesar lo que había sucedido y bajé la guardia. No me di cuenta cuando alguien se acercó a nosotros. Era el último de los colegas sobrevivientes del señor Jefferson. Su rostro estaba asustado y miraba nerviosamente alrededor. El señor Jefferson, aliviado de verlo vivo, dijo, «Me alegro de que estés vivo, Jake», y fue a darle una palmada en el hombro cuando Jake repentinamente balanceó su mano y la cabeza del señor Jefferson rodó por el suelo. Grité, y levantando mi rifle, comencé a disparar a la criatura. El teniente Smith se unió, pero la criatura, habiéndose transformado de nuevo en el monstruo, saltó rápidamente hacia un lado y desapareció entre los arbustos. Continuamos disparando mientras otros soldados salían corriendo, pero cesamos el fuego, quedándonos de pie en la oscuridad con solo la tenue luz de las lámparas iluminando el pequeño patio. Estábamos tensos, escaneando nuestro entorno. De repente, la criatura saltó de los arbustos del otro lado, volando hacia mí. El teniente Smith, afortunadamente reaccionando a tiempo, golpeó el costado de la criatura con la culata de su rifle. Me salvó, la criatura solo logró arañarme. Un delgado hilo de sangre corrió por mi mejilla. La criatura dio una voltereta en el aire y aterrizó hábilmente sobre sus patas traseras.
Luego nos miró y estaba a punto de atacar de nuevo cuando el rugido de un helicóptero sonó en el cielo y las luces de los vehículos se acercaron a la posada. Los refuerzos finalmente habían llegado. La criatura notó esto y rugió frustrada, luego saltó, agarró el cuerpo del señor Jefferson y desapareció en la noche. Continuamos disparando, pero en vano. Nos quedamos en shock, tratando de asimilar lo que había sucedido. La realización me llegó. Esta criatura quería vengarse de aquellos que la habían despertado y experimentado con ella. Ahora se había desvanecido en la noche y probablemente nunca la encontraríamos de nuevo.